Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? Bien, perfecto. Entonces, segundito. Bien. Vieron que en la letra del trabajo grupal hicimos anoche, se me pasó un pequeñísimo cambio, que no cambia en nada la dificultad del problema, pero hay un raíz de T por ahí que agregué en la parte C. Es un cambio casi, eh, digamos, no modifica la complejidad del problema, así que no se preocupen por eso, pero queda más lindo escrito así. Entonces, vamos a empezar con la parte de formas cuadráticas. Por lo menos queda esta clase y queda la clase que viene. Ahí terminamos las clases. Los trabajos grupales, ya les dije, se van a tomar después el tipo el 29 y el 30 de junio en los orales, y después ahí quedan libres hasta que sea el parcial de GAL 2. Obviamente que pondremos clases de consulta, podrán consultar por EVA, y bueno, y haremos repasos, yo qué sé, pero tenemos que terminar la semana que viene. Entonces, les voy a comentar rápidamente esta cuestión de formas cuadráticas, que no es un tema complicado. Decidimos incluir esto en lugar de descomposición SVM y descomposición RU, porque son cosas más técnicas y más difíciles de explicar, de estudiar, de entender y de explicar virtualmente. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es una forma cuadrática? Vamos a hacer una breve introducción primero. En el libro está dicho hasta la página 168, en el libro rojo, pero estudien hasta la página, con que lleguen a la página 166 está bien. Digamos, ya el resto, lo de las formas cuadráticas degeneradas, eso no va. ¿Sí? Sacamos todos los problemas incluso. ¿Sí? Entonces, comentándoles un poquito para qué sirven estas cuestiones, además sirven para un montón de cosas, pero una aplicación muy útil es la siguiente. Fíjense esto, si yo trabajo con una función real, por ejemplo, que quiero ver si tiene una función diferenciable, real, ¿no? Una función como esta, por ejemplo. Supongamos que esta es mi función, f de x, abajo está el eje de x, y a mí me interesa saber, es una función continua, diferenciable, bien comportada, etcétera, 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 y a mí me interesa saber esto, qué pasa en los puntos críticos, o sea, qué pasa en los puntos en donde la derivada, es decir, la aproximación lineal ahí, se anula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Los puntos críticos, obviamente, ustedes saben de cálculo 1, que están definidos por la condición f' de x 0 igual a 0. ¿Sí? Pensemos además por comodidad que este x0 fuese igual a 0, que es lo mismo que hacer f de x menos x0. Simplemente para simplificar la notación. O sea que la aproximación lineal sería directamente la recta 0. Ahora, si uno quiere ver si esto es un máximo o un mínimo, lo que tiene que estudiar es la derivada segunda, f de x0, que le vamos a llamar a. Y entonces el hecho de que sea positivo o negativo me define. Si es positivo, esto es un mínimo; si es negativo, esto es un máximo; y si x igual a 0, bueno, ahí hay que estudiar con más detalle la cosa, porque puede ser un punto de inflexión, o puede ser un mínimo, o puede ser un máximo. ¿Sí? Pero de todas maneras, se define a partir, en principio, de la derivada segunda, que es la aproximación cuadrática de esta función. Dicho de otra forma, la derivada segunda de x alrededor de x0 es de la forma a por x cuadrado. Bueno, eso es una forma cuadrática.
porque depende cuadráticamente, es la aproximación cuadrática de la función f. ¿Sí? Ahora, lo que uno quiere hacer es extender esto a dimensiones mayores. ¿Sí? Para eso, la noción de derivada cambia, porque ahora hay que derivar con respecto a cada una de las variables, eso me da una matriz, y la noción de derivada segunda también cambia, porque ahora hay que hacer las derivadas cruzadas con respecto a cada una de las variables, y eso me da una nueva matriz, que es la matriz hessiana. Esto acá es una estupidez para introducir simplemente para qué sirve, una de las utilidades de lo que son las formas cuadráticas, que me sirven para clasificar máximos y mínimos en funciones de varias variables. Hay muchas maneras de hacer eso, y una de ellas es estudiando eh, las formas cuadráticas, que es una matriz, sus valores propios, etcétera, 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 que casa perfecto en este curso. Entonces, si uno estudia esto en varias variables, si uno tiene una función de varias variables, no, creo que me olvidé de colgar la clase anterior, discúlpenme, después colgo todo. Si uno tiene una función que depende, una función real, va a valores reales, pero depende de varias variables, x1, x2 hasta xn, lo único, si uno quiere estudiar los puntos críticos, los puntos donde la derivada se anula, entonces estamos hablando de nuevo de funciones suaves, entonces lo que uno tiene que hacer es estudiar las derivadas de f con respecto a cada xy y ver en qué punto, en qué vector x0 esto se anula. ¿Sí? X0 es un vector y xy son las entradas de las variables. ¿Sí? Una vez que uno tiene esto, para saber si eso corresponde a un máximo, a un mínimo o a lo que fuere, uno tiene que estudiar lo que se llama la matriz hessiana, que esto lo han visto o lo verán en cálculo 2, que simplemente es la matriz que uno obtiene haciendo las derivadas, suponiendo que sean continuas, las derivadas segundas, etcétera, de tal manera que me da lo mismo derivar con respecto a x1 primero y con respecto a x2 segundo que al revés, puedo cambiar el orden. Esto me queda una matriz de la forma siguiente: derivada segunda de f con respecto a x1 dos veces, evaluado en el punto crítico. Después, bueno, derivada segunda de f con respecto a las variables x1, x2, en ese orden, en x0, etcétera, y acá en el orden contrario, derivada segunda de f con respecto a x2 y con respecto a x1, en el punto crítico x0, etcétera, y así seguimos, ¿no? Hasta completar una matriz que es de tamaño n por n. Bien, esa matriz, ¿qué particularidad tiene? Si la función es suficientemente suave, esta derivada segunda coincide con esta. O sea, es una matriz simétrica. Esto es una matriz simétrica y podemos, por ejemplo, estudiar si se trata de si este punto crítico en donde las derivadas se anulan, ¿no? Derivada segunda de f, esto vale para todo x, para todo y. Si las derivadas segundas se anulan, es un máximo, es un mínimo, es otra cosa, dependiendo de esto, de cómo se comporta este hessiano. Y ahí hay muchas alternativas, pero nosotros las vamos a enfocar por el lado de los valores propios de esta matriz. ¿Sí? O también de la versión cuadrática, porque la versión cuadrática de esto, la aproximación cuadrática, está dada por justamente el producto interno de x con el hessiano en x. Eso, si yo lo evalúo en x0, me da el hessiano en x0, ¿no? Eso me da la aproximación cuadrática. ¿Sí? Entonces, perdón, hessiano en x0 multiplicado por x. Vamos a sacar este x0 que confunde. Está claro que el hessiano lo estoy evaluando siempre en el punto x0. ¿Sí? Entonces, esto acá justamente es lo que se llama una forma cuadrática en álgebra lineal 2, y lo que uno quiere hacer es calcular, ver esas formas cuadráticas cuando son definidas positivas, definidas negativas, a veces positivas, a veces negativas, etcétera, porque eso me permite caracterizar los puntos críticos, los puntos donde las derivadas se anulan, me permite decir si son máximos, mínimos, puntos de sillas, etc. ¿Sí?
Y eso me depende de una matriz simétrica. Entonces, todo esto me lleva a definir lo que es una forma cuadrática, que no es otra cosa que una función de esta forma. X es un vector, H es una matriz simétrica y X es un vector. Y esto es una función, si yo desarrollo este producto interno, esto es una función real. ¿Sí? Dependerá de las variables x1, x2 y xn, y todas esas variables aparecerán de la forma x1 al cuadrado, x1 por x2, si uno desarrolla todo esto, x1 por x3, o sea, todos los términos de esta suma serán monomios cuadráticos de orden 2. ¿Se entiende? Eso es una forma cuadrática. ¿Sí? Bien. Y obviamente que hay que ver si todos los valores propios son positivos, si todos los valores propios son negativos, si algunos son positivos, si algunos son negativos, para ver si esto es un punto de máximo, de mínimo, de ensilladura, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que queremos hacer es estudiar justamente y caracterizar lo que se llaman las formas cuadráticas, que ¿qué es en definitiva una forma cuadrática? Es una función que depende de, le vamos a llamar así, Q, que depende de n variables. Esto es una función cuadrática en Rn, que se escribe justamente de la siguiente forma, como lo escribí yo recién, como el producto interno de x es este vector, por A por x, donde esa matriz A es una matriz simétrica, de la misma manera que Hessiano, y que sea simétrica es un punto importante, porque me permite usar el teorema espectral para matrices simétricas. ¿Sí? ¿Estamos? Después vamos a hacer algunos problemas. Esto obviamente es lo mismo como estamos trabajando con cosas reales, siempre estamos trabajando en el contexto real. Esto es lo mismo que poner A de x por x, y además es lo mismo que poner en notación vectorial x transpuesta por A por x. Estamos siempre trabajando en el contexto real, o sea, estamos siempre trabajando en Rn. Vamos a ver formas cuadráticas en Rn, en ese espacio vectorial real. ¿Sí? O sea, esa es la definición de una forma cuadrática. Déjenme ver una cosita acá, que no meta la pata. Son formas cuadráticas. Una forma cuadrática en Rn, entonces, esto si uno lo desarrolla, es un polinomio en n variables, porque tengo efectivamente n variables, pero cada término es un término de orden 2, por eso se llaman formas cuadráticas. A va a ser el tamaño n por n, exacto, es una forma, es cuadrada y es simétrica, exactamente. Es una matriz simétrica y cuadrada de tamaño n por n. Y justamente cuando uno desarrolla todo esto, me van a quedar cosas de la forma a x1 al cuadrado, más b x1 por x2, etc. Más hasta qué sé yo, un numerito por xn al cuadrado. ¿Sí? O sea, son formas, son funciones de varias variables que van a los valores reales, donde son un polinomio, obviamente, y donde cada uno de esos monomios son formas cuadráticas, es decir, dependen cuadráticamente de las variables. O bien dependen de las variables elevadas al cuadrado, o bien dependen del producto de dos variables. ¿Se entiende? Esos son los que se llaman los polinomios homogéneos de grado 2. Se les llaman homogéneos porque el orden de todos estos monomios que uno está sumando son iguales. O el grado, el orden o el grado. ¿Estamos? La notación matricial ya se la escribí, se puede escribir explícitamente así. Y hay una cuestión de ida y vuelta en esto. Yo con una matriz A simétrica puedo desarrollar la forma cuadrática de esta forma explícitamente, como polinomio de grado 2 homogéneo, y recíprocamente, dado el polinomio de grado 2 homogéneo, puedo escribir explícitamente la matriz A. ¿Cómo hago eso? Bueno,
las partes que están en, supongamos, vamos a poner un ejemplo. ¿Se entiende hasta acá alguna pregunta? Vamos a poner un ejemplo que es un ida y vuelta. Esta es la expresión polinomial de una forma cuadrática, que es suma de monomios homogéneos de orden de grado 2, y esta es la forma compacta matricial de una forma cuadrática, pero son completamente equivalentes. Por ejemplo, si yo escribo, a ver, para poner un ejemplo tónico, si yo escribo una forma cuadrática Q de X, de X1 y X2, supongamos que estamos trabajando en R3, X1, X2, X3, estamos trabajando en R3. Y esa forma es, qué sé yo, inventaré números, es 4x1 al cuadrado más 6x1 por x3 más 4 por, estoy inventando números al voleo, x2, x3, más 1 por x3 al cuadrado. Eso es una forma cuadrática, es un polinomio homogéneo, las variables involucradas. Ojo, es un polinomio, son polinomios, pero ahora aparecen varias variables, ¿sí? No es un polinomio de una variable, es un polinomio de varias variables, tantas variables como en el espacio en el que esté trabajando, en Rn. ¿Sí? Y ahora, pero lo importante es que siempre estos términos son del mismo orden, son de orden 2, o bien son una variable elevada al cuadrado, o bien son producto de dos variables distintas. Por eso se llaman formas cuadráticas. Ahora, ¿cómo puedo escribirlo yo a esto de una forma, cómo puedo definir una matriz A para que esto quede escrito de la forma compacta que les escribí antes? Bueno, A se escribe así. Las partes de la diagonal son las partes que involucran x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x3 al cuadrado. O sea, en este caso, x2 al cuadrado no aparece, o sea que acaba un 0. x1 sí aparece, es un 4. Y x3 aparece con un coeficiente 1 ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los términos cruzados? Recordemos, el x1, x3 lo podría poner todo acá, en x1, x3, pero recordemos que la matriz tiene que ser simétrica. Entonces lo que voy a hacer es poner la mitad acá de x1, x3 y la mitad acá, en lo que corresponde a x3 y x1. Entonces pongo un 3 acá y un 3 acá, que justamente esto dividido 2. ¿Se entiende por qué hice eso? Hice eso porque la matriz tiene que quedar simétrica. Entonces no puedo poner 6 acá y 0 acá. Porque además me da lo mismo 6x1, x3 que 6x3, x1. ¿Dónde pongo el 6? ¿Lo pongo acá o lo pongo acá? Bueno, para que quede simétrica pongo la mitad acá y la mitad acá. Y con el x2, x3 hago lo mismo. Pongo la mitad acá y la mitad acá. Bien, o sea que esto ya está, esto ya está, esto ya está y esto ya está. Y el resto es 0, porque no hay ninguno de las formas, perdón, me equivoqué, esto es x1, x2. El x2, x3 es esto, x2, x3, hay un 2 acá y hay un 2 acá. Esto es x2, x3. Y no hay ninguno que sea la forma x1, x3, por lo tanto pongo 0 acá y 0 acá. Y esa es la matriz A asociada a la forma cuadrática. Y es la única matriz A asociada a una forma cuadrática. O sea, hay un ida y vuelta, lo puedo escribir en forma matricial o lo puedo escribir en forma polinomial. Si lo escribo en forma matricial, lo estudiaré con las técnicas de matrices simétricas, calculando los valores propios, etcétera, etcétera. Y si lo escribo en forma de esta, bueno, será mucho más complicado, pero capaz que alguna conclusión puedo sacar. ¿Se entiende? Entonces, la idea básica y principal es clasificar las formas cuadráticas. Esto es, ver cuándo son positivas definidas, cuándo son negativas definidas, semipositivas definidas e indefinidas. ¿Se entiende? Estoy haciendo un repaso previo a todo lo que vamos a hacer en el práctico, ¿sí? Que es un práctico cortito además y muy sencillo. O sea, este es un ejemplo concreto para que vean que siempre una forma cuadrática se reduce
a estudiar una matriz simétrica, ¿sí? Y además, recuerden lo siguiente, las siguientes definiciones. Una forma cuadrática Q en Rn, ¿sí? Siempre estamos trabajando en Rn. Es, bueno, ahora empezamos a escribir, definida positiva si Q de X es mayor o igual que 0, X es un vector en Rn, ¿no? Solo que hay un problemita acá. Fíjense que a una forma cuadrática, porque son monomios de orden 2, si yo lo evalúo en todas las entradas iguales a 0, x1 igual a x2 igual a x3 igual a xn igual a 0, me queda 0. O sea, es definida positiva, por eso tengo que poner un mayor o igual que 0, porque en 0 siempre vale 0. Si q de x igual a 0, pero solamente es 0 en el punto x igual a 0. ¿Sí? Dios, esperen un segundito. ¿No? Y x igual a 0 es el único vector tal que q de x igual a 0. Bueno, no le vamos a llamar x, le vamos a llamar y. Y es igual a 0 es el único vector tal que q de y es igual a 0. Bien, o sea, una forma es definida positiva si q de x es estrictamente mayor que 0 para todo x distinto de 0 y para el punto y igual a 0, q de y igual a 0. Eso se cumple siempre. Si evalúo una forma cuadrática en el vector nulo, siempre me da 0. ¿Se entiende? Eso quiere decir que una forma cuadrática es definida positiva. Y eso, como veremos, está asociado a que los valores propios de la matriz A sean estrictamente positivos. ¿Sí? Los valores propios existen porque justamente la matriz A es simétrica y encaja dentro del contexto espectral para matrices simétricas. Puede llevarse de una forma diagonal vía una matriz P ortogonal. ¿Se entiende la idea? Díganme que se entiende, por favor. Sí, perfecto. Bueno, realmente créanme que es verdaderamente sencillo este tema. ¿Sí? Es más, nos vamos a parar en la parte más sencilla. Después se complica cuando hay formas degeneradas y yo qué sé cuánto. La degeneración siempre es una complicación extra, pero el teórico se va a cortar en la página 166. Si bien está dicho en el cronograma que es 168, o estaba dicho, es página 166. ¿Sí? Lo demás que son complicaciones ahí de signatura, rango, índice, coíndice, todo eso, ni lo vean. ¿Estamos? Bueno, ¿qué quiere decir que sea definida negativa? Déjenme escribir acá, déjenme escribir acá para no volver a escribir todo de nuevo. ¿Qué quiere decir que sea definida negativa? Bueno, ustedes se darán cuenta que sea definida negativa quiere decir que q de x es menor o igual que 0, y además hay un único vector, el vector nulo, tal que ahí q de y se anula. Esa es la definición de definida negativa, claro, obvio. Ahora, ¿qué quiere decir semidefinida positiva o semidefinida negativa? Quiere decir que voy a colgar todo, lo de la clase pasada y la clase de hoy que me olvidé. ¿Podemos ver después algún ejercicio de clasificar una forma cuadrática según un parámetro? Sí, sí, claro que vamos a ver eso. Sí, vamos a ver. Siempre hago una primera parte que es introducción teórica. ¿Sí? Espérenme que quiero ir por partes y no olvidarme nada. Bueno,
Estoy haciendo el resumen de todo lo que vamos a necesitar en el práctico, solamente eso, y después vamos al práctico. ¿Qué quiere decir que sea semidefinida negativa? Y después vamos a ir a semidefinida positiva. ¿Qué quiere decir que sea semidefinida negativa? Significa que es menor o igual que 0, pero que existe, además del i igual a 0, existe otro vector distinto del vector nulo tal que sea nula. O sea, q de x es menor o igual que 0 y existe un vector que vamos a llamar, yo qué sé cómo llamarlo al vector, y existe un i distinto de 0, ya no es el vector nulo, tal que q de i es igual a 0. Bien, que sea definida negativa significa que el único vector, que esto es menor o igual que 0 y el único vector que me la anula es el nulo. Que sea semidefinida positiva, semidefinida negativa, estamos hablando en este caso, significa que esto siempre es menor o igual que 0, pero existe un vector distinto al nulo que me lo anula. Eso ocurre, ya vamos a ver, cuando alguno de los valores propios de la matriz A es 0. ¿Sí? Porque si alguno de los valores propios de la matriz A es 0, obviamente me puedo construir vectores no nulos que tengan justamente una componente no nulo, sean todos 0 los componentes, excepto la que corresponde al valor propio no nulo, y eso me va a dar 0. ¿Sí? Tengo una duda en el 4, si lo podemos ver, genial. Sí. Ni sé cuál es el 4 porque no hice con mucho cuidado los prácticos, pero lo vamos a ver. Sí. Recuerden que nos quedan 2 clases, ¿eh? Nos queda esta y el jueves que viene. ¿Y qué quiere decir semidefinida, positiva? Estoy escribiendo de más, pero ¿qué quiere decir semidefinida, positiva? Quiere decir que la forma es mayor o igual que 0 y existe un i distinto de 0 tal que q de i es igual a 0. ¿Sí? Y de nuevo eso está asociado con el hecho de que que haya un valor propio nulo. Entonces, resumiendo, me voy anticipando a lo que va a resultar. Definida positiva está asociada con todos los valores propios positivos. Definida negativa está asociada a todos los valores propios de la matriz A negativa. Semidefinida positiva está asociada a todos los valores propios mayores o iguales que 0, pero 1, al menos 1, 0. Semidefinida negativa, todos los valores propios menores o iguales que 0, pero existe al menos 1 que sea 0. Y después está la última posibilidad, que es que sea indefinida. ¿Cuándo es indefinida? Bueno, cuando algunos vectores propios son positivos y otros vectores propios son negativos. Entonces, Q es indefinida, que corresponde eso típicamente a los puntos de ensilladura, estudiando máximos y mínimos y puntos críticos. Indefinida, Q es indefinida si existe un vector para el cual Q es indefinida si existe dos vectores x e y en Rn, tales que Q elevado en x me da estrictamente positivo y Q elevado en y me da estrictamente negativo. ¿Sí? Y eso es todo lo que necesitamos. Fíjense que esto está muy lindo escrito. Fíjense las notas de Florencia porque están muy lindas escritas. Esto es las notas de Florencia escribe muy lindas notas y eso está muy claro. Ahí está escrito un poquito distinto porque me dice, por ejemplo, Q es definida positiva si Q de x es estrictamente positiva para todo x distinto de 0, pero es lo mismo que yo escribí. ¿Sí? Es lo mismo que yo escribí. Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Conviene llevar las formas cuadráticas a la forma más sencilla posible, y la forma más sencilla posible se obtiene haciendo cambios lineales de variables que sean invertibles. Y esos cambios lineales e invertibles están asociados justamente a llevar a una forma sencilla de manipular, y qué más sencillo que manipular que una forma diagonal de una matriz simétrica. Porque ya sabemos por el teorema espectral que toda matriz simétrica se puede llevar a una matriz diagonal vía un cambio de variables ortogonal.
Y esa es la idea, llevar las cosas de una forma sencilla y analizar el problema ahí. Y eso es todo, o casi todo el plan. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, y con esto terminamos, quedan 8 minutos. Recuerden que siempre la primera parte es repaso teórico. ¿Está claro hasta acá entonces? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me conviene llevarlo de una forma sencilla de estudiar? Bueno, haciendo un cambio de variables, haciendo un cambio en la matriz A, llevando la forma A a una forma sencilla. Recordemos que por el teorema espectral, si yo tengo una matriz A n por n, real y simétrica, es importante el tema de que sea simétrica justamente porque ahí entra el teorema espectral para las matrices simétricas, que es el equivalente al teorema espectral para los operadores autoadjuntos. Entonces, implica, esto es teorema espectral, que existen los valores propios, y lo puedo llevar a una forma diagonal formada por los valores propios vía un cambio de variables ortogonal. O sea, existe de diagonal la matriz de los valores propios y P, y una matriz cambio de variables, que es una matriz invertible, además es ortogonal, su inversa coincide con la traspuesta, tal que, esto lo sabemos, A se puede escribir de la siguiente manera. A se puede escribir, recuerden, tengan cuidado con el orden en el que se ponen las cosas, como P por D por P traspuesta. Donde esta matriz P es la matriz P, esta matriz D es la matriz de los valores propios, y esta matriz P ortogonal es la matriz que uno obtiene colgando las coordenadas de los valores de los vectores propios. O sea, esa es la matriz que uno obtiene de los vectores propios. O sea, lo que hay que hacer es llevar la forma A a una forma sencilla calculando los valores propios y los vectores propios, con los cuales caemos en el terreno de Galdós y caemos en particular en el teorema espectral. Fíjense qué pasa cuando uno hace ese cambio de variable. Y con eso terminamos el repaso teórico, en los 5 minutos que quedan, 5 o 6 minutos que quedan. Fíjense lo que pasa. Entonces, si Q es la forma cuadrática asociada a, ¿puedo borrar? Esto está todo en las notas y esto está todo en lo que escribió Florencia y esto va a quedar grabado. Entonces, borrar. Fíjense, si yo hago ese cambio de variable, recordemos, si Q es la forma cuadrática asociada a, supongamos que Q sea la forma cuadrática asociada a, o sea, Q de X, lo vamos a escribir en la forma vectorial, es X traspuesta por A por X. Es la forma vectorial, donde es la matriz n por n, y X es el vector de las X1, X2 hasta Xn. Entonces, reemplazo A por su forma, la forma que vimos recién, esto es X traspuesta, P de P traspuesta por X. Y ahora agrupo las cosas de manera apropiada. X traspuesta por P, fíjense que lo puedo escribir así, P por X, P traspuesta, perdón, por X traspuesta. ¿Sí? ¿Está claro eso? Pues justamente cuando yo hago P traspuesta por X traspuesta, tengo que transponer y cambiar el orden. Me queda X traspuesta por P traspuesta, que es P. Me queda esta partecita acá. Después me queda la D, que es la forma diagonal, y después me queda P traspuesta por X. O casualidad, si yo le llamo a esta matriz cambio de base, como se les ocurra llamarle, si esto fuese una matriz cambio de base P tilde, perdón, sí, dejémoslo así. Si esto yo le llamo P tilde, esto es la P tilde a la menos 1. ¿Sí? O sea, mejor, si yo le llamo a esto P tilde, esto sería P tilde a la menos 1. O sea que tengo un cambio de variables lineal
que lo obtengo a partir de la matriz P, y un cambio lineal de las variables x que me permiten llevar Q a una forma más sencilla donde esto es la forma diagonal. ¿Sí? Entonces, si yo le llamo al cambio de variables, le llamo x tilde al cambio de variables que me define la matriz P traspuesta, o sea, P traspuesta por x, estoy transformando un vector x1, x2, xn en otro vector x tilde 1, x tilde 2, x tilde n. Esto, si yo lo desarrollo, me queda escrito de una manera muy sencilla, porque me queda escrito, si yo, imagínense, la matriz D es diagonal. Esto es x1 tilde, x2 tilde, x3 tilde, xn tilde puesto como vector así. Y esto es x1 tilde, x2 tilde, xn tilde puesto como un vector así. Si yo multiplico todo por la diagonal, me va a quedar lambda 1, x1 tilde al cuadrado, las nuevas variables, ¿no? Más lambda 2, x2 tilde al cuadrado, más lambda n, ya vamos a hacer ejemplos, más lambda n, xn tilde al cuadrado. Claro que algunos se pueden repetir, algunos pueden ser 0, algunos pueden ser positivos, otros pueden ser negativos, etc. Entonces, esta forma me reduce el problema porque ya no aparecen términos cruzados. Ya no aparecen x1 tilde por x2 tilde o x1 tilde por x3 tilde. Me quedan términos, justamente los monomios elevados al cuadrado, las variables elevadas al cuadrado, x1 tilde, x2 tilde, xn tilde, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es el cambio de variables que hay que hacer para llevarlo de esta forma. Y esto me permite estudiar justamente cuándo Q es positiva definida o no, lo que les decía recién. Si todos los valores propios son positivos, esto me queda definida positiva, porque la única forma de obtener 0 es poniendo acá todo 0, etc. Si hay algunos positivos, otros negativos, esto me quedará para algunos valores positivos y para algunos valores negativos, porque por ejemplo, si yo elijo 0, todos los que tienen valores propios negativos, y distintos 0, todos los que tienen algunos de los que tengan valores propios positivos, esto me queda positivo. Y si hago al revés, esto me queda negativo. ¿Estamos? Entonces todo se reduce a estudiar los valores propios de esta cosa llamada forma cuadrada. Puede simplificarse más todavía, en lo que se queda menos que un minuto, se llama introduciendo unas nuevas variables, que es lo que se llama la forma canónica, que es única, eso leanlo en el libro, definiendo nuevas variables, por ejemplo, x segunda, que también es una transformación lineal invertible, raíz de lambda 1 por x 1 tilde, con lo cual este raíz de 1 por esto se me transforma en x1 segunda. Me queda más fácil todavía, me queda x1 segunda al cuadrado, x2 segunda al cuadrado, xn segunda al cuadrado. Eso es lo que se llama la descomposición canónica, pero por ahora no nos vamos a molestar. Es simplemente definir las cosas de tal manera que este raíz de 1 entre aquí adentro. ¿Vamos? Ya se está por cortar, vamos al práctico cuando volvamos después de la tanda, y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. No sé